Tenía unos 7 años cuando recibí la paliza más grande de mi vida, y todo por una muñeca de trapo. No era siquiera mía, fíjate, era de Ceciña, la hija de los vecinos, que me la prestó para jugar un ratito en el patio. 5 minutos, apenas eso tuve con esa muñeca en las manos, antes de que mi madre apareciera como un relámpago, arrancándome el juguete de los dedos y agarrándome del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. Si tú también crees que compartir nuestras vivencias puede traer consuelo y sanación a otros corazones, ayúdame a difundir estas historias. Haz clic en el botón de suscripción ahí abajo y activa la campainha. Cada nueva persona que llega a esta mi veranda me da más fuerza para seguir contando estas memorias, incluso cuando duelen un poco. Ya te dije que no quiero vagancia en esta casa, gritó mi madre. Niña grande jugando con muñecas, ¿dónde se ha visto? Hay ropa que lavar, arroz que desgranar, suelo que barrer, y tú aquí perdiendo el tiempo con tonterías. ¿Sabes qué hizo con la muñeca? La arrojó al fogón de leña, frente a mí. Vi los ojitos de botón deshacerse, el vestidito de retazos ardiendo. Lloré tanto que al día siguiente me quedé sin voz, pero no podía hacer ruido. En esa casa, los niños que lloraban alto también recibían golpes. Eso es para que aprendas, decía. Hoy sentada en esta veranda, con mis 78 años a cuestas, miro el campo donde los niños del barrio jugaban libres como pajaritos. Yo solo los observaba de lejos con un balde de ropa para fregar o un hermano pequeño en el regazo. Cuando pienso en mi infancia, no recuerdo juegos, risas ni correr hasta quedarme sin aliento. Recuerdo trabajo, reglas, no puedes y vete a hacer. Mi nombre es Adelina. Nací en 1945 en el interior de Sao Paulo, en un pueblito llamado Santa Cruz do Rio Pardo. Era la mayor de 6 hermanos, y como decía mi padre, la hija mayor es madre 2 veces. Apenas aprendí a caminar, ya cargaba a un bebé en la cadera. A los 5 años sabía lavar ropa. A los 7 cocía frijoles sin quemarlos. A los 10 manejaba la casa entera cuando mi madre iba con mi padre a trabajar en la plantación de naranjas. Nuestra casa era sencilla, de tierra apisonada, tejado bajo, 2 divisiones, la cocina con el fogón de leña y la sala que se convertía en dormitorio. Al anochecer dormíamos todos juntos, en colchonetas de paja que mi madre hacía. El baño estaba afuera, una casita de madera en el patio trasero. Bañarse era un lujo de fin de semana, en una tina grande colgada en la pared de la cocina. Mi padre, don Joaquín, trabajaba de sol a sol en las tierras del señor Barbosa, dueño de las mayores plantaciones de naranjas y café de la región. Era un hombre duro, de pocas palabras y muchas reglas, con manos callosas de trabajar la tierra, rostro quemado por el sol, ojos siempre cansados. Llegaba a casa exigiendo silencio, comida en la mesa, todo en orden. Si algo estaba mal, el cinturón caía. No era por maldad, decía, era para que aprendiéramos a ser gente de bien. Mi madre, doña Sebastiana, trabajaba tanto como él, o más. De día, en la cosecha de naranjas, de noche, en las tareas de casa, cosiendo para familias ricas o haciendo jabón para vender. Era fuerte, nunca se permitía enfermarse.
La enfermedad es lujo de ricos, decía. Con esa misma dureza me crió, pensando que así me preparaba para un mundo cruel. Las reglas eran tantas que apenas podía respirar sin permiso. No podía salir sola, hablar con chicos, llegar después de las 6 de la tarde, usar vestidos cortos, peinarme de otra forma que no fueran 2 trenzas. Y, sobre todo, no podía jugar si había trabajo por hacer, y siempre había trabajo. Jugar no llena la panza de nadie, repetía mi madre. Aprende a ser mujer de bien, que hombre no se casa con muchacha que solo sabe jugar. Los niños del barrio me llamaban para sus juegos. Ven a saltar la cuerda, Adelina. Hicimos una casita en el árbol. Pero mi corazón se apretaba al decir que no, que tenía que trabajar, que mi madre no lo permitía. Recuerdo un día, tendría 9 años, cuando María do Carmo, hija del tendero, me llamó para jugar a la rayuela. Había terminado mis tareas temprano y pensé, solo un ratito, una ronda rápida. Fue la única vez que sentí lo que era ser niña de verdad. Salté, reí, grité los números, sentí el viento en el rostro, esa alegría pura que solo los niños conocen. Por 15 minutos olvidé las reglas, el trabajo, el miedo, pero la libertad duró poco. Mi madre apareció en la plaza como una tormenta. Me agarró del brazo frente a todos y me arrastró a casa, insultándome. ¿Quieres ser una cualquiera? ¿Quieres dar disgustos a tus padres? ¿No tienes bastante trabajo que andas saltando como cabra? Esa noche dormí sin cenar, con la espalda ardiendo por los cintazos y la cara dolorida por una bofetada. Pero lo que más dolía era saber que ese instante de libertad, esa alegría simple de ser niña, no era para mí. Mis hermanos menores tenían algo más de suerte. Como yo hacía casi todo el trabajo de la casa, a veces se escapaban para jugar en el terreno baldío detrás. Los varones, sobre todo, tenían más libertad. Hombre debe aprender a ser hombre, decía mi padre, dejándolos jugar fútbol con otros chicos. Pero mis hermanas y yo estábamos atadas a la casa, a las tareas, a un futuro que parecía trazado desde la cuna. Todo lo que sé hoy sobre la infancia, sobre la importancia de dejar a los niños ser niños, lo aprendí por su ausencia, por lo que me faltó. Por eso, cuando tuve hijos, juré que sería diferente. Ver a mis nietas y bisnietos jugando libres en este mismo patio donde solo trabajé, me hace sentir que, de algún modo, corregí una injusticia, rompí ese ciclo de dureza que pasaba de generación en mi familia. Si pasaste por algo similar, si te robaron la infancia con trabajo, reglas o necesidad, quiero que sepas que no estás solo. Llevamos esas marcas toda la vida, pero podemos elegir no transmitirlas. Podemos sanar a la niña herida que aún vive en nosotros. Por eso cuento mi historia, para que nos reconozcamos, nos acojamos y tal vez encontremos paz con nuestro pasado. La infancia sin juegos fue solo el comienzo. Lo que vino después, cuando crecí y traté de recuperar esa alegría perdida, fue lo que cambió mi vida. El día que marcó mi niñez llegó a los 11 años, en el cumpleaños de uno de los hijos del señor Barbosa, el patrón de mi padre. Cada año hacían una gran fiesta con pastel, dulces, payasos y juegos. Las niñas de la ciudad eran invitadas, pero no los hijos de los trabajadores. Ese año
Por algún milagro, doña Cándida, la esposa del señor, envió un mensaje. Todos los hijos de los empleados estaban invitados. Estaba tan feliz que apenas podía respirar. Una fiesta de verdad, con juegos, dulces, niños. Pasé la semana soñando con ese día. Mi madre permitió que fuera, pues era una invitación de la patrona, y rechazarla podía dañar el trabajo de mi padre. El día de la fiesta me puse mi único vestido bueno, el que usaba para la misa. Mi madre me hizo 2 trenzas con cintas en las puntas. Me sentía casi como una princesa de cuento. Llegué a la hacienda con el corazón latiendo fuerte. Era enorme, con una casa de ventanas azules y un jardín como de libro. Había mesas llenas de dulces coloridos, globos en los árboles, un hombre tocando acordeón y, lo que más me fascinó, un pequeño carrusel para los niños. Los hijos de otros trabajadores estaban allí, limpios y arreglados como yo, con la misma expresión de asombro, pero también estaban los niños de la ciudad, hijos de comerciantes, del médico, del maestro, vestidos con ropa que solo había visto en vitrinas. Al principio, me quedé en un rincón, sin valor para acercarme a los juegos. Algunas niñas de la ciudad reían y señalaban mi vestido, que aunque era mi mejor prenda, debía parecer un trapo junto a sus ropas finas. Pero Toniño, hijo del capataz, me llamó para jugar a capturar la bandera. Por 2 horas fui solo una niña. Corrí, jugué, subí al carrusel, comí dulces, hasta que me dolió la panza. Sentí una libertad que nunca había conocido. Nadie me pedía cargar agua, lavar ropa, cuidar hermanos. Era solo yo, riendo sin miedo. Luego, doña Cándida anunció que era hora de cantar el cumpleaños y repartir regalos. Regalos. En casa, ni en los cumpleaños recibíamos nada. No había dinero para tonterías. Cada niño recibiría un paquete colorido. Formamos una fila y noté que algunas niñas de la ciudad me miraban susurrando y riendo. La más alta, Leonor, hija del dueño del almacén, señalaba mis pies. Miré hacia abajo y sentí el rostro arder. En la emoción, no noté que llevaba chancletas viejas, remendadas con cordel, con los dedos sucios asomando. Todo lo demás estaba limpio, pero esas chancletas delataban quién era. Cuando llegó mi turno, doña Cándida me miró con curiosidad. ¿Cómo te llamas, pequeña? Adelina, señora, respondí con la vista baja. Ah, eres hija de Joaquín, el de las naranjas, dijo, entregándome un paquete más pequeño que los otros. Toma, espero que te guste, agradecí, sosteniendo el paquete como un tesoro. Era mi primer regalo verdadero. Me senté bajo un árbol, lejos de las miradas, y abrí el papel con cuidado. Era una muñeca de porcelana, pequeña pero hermosa, con un vestido azul y ojos que abrían y cerraban. Nunca había visto algo tan delicado. Por un momento, olvidé la vergüenza, los chancletas, la dureza de mi vida. Estaba absorta en esa maravilla cuando escuché a Leonor detrás de mí. «Mira, la descalza tiene una muñeca fina. La va a romper el primer día. Estas niñas de la rosa no saben cuidar cosas buenas». Sus amigas rieron. Una dijo: «Mi papá dijo que no deberían mezclarnos con esta gente, ni saben comportarse». Apreté la muñeca contra el pecho, conteniendo las lágrimas. No les daría el gusto de verme llorar. Pero Leonor
Estiró la mano. Déjame ver esa muñeca. Seguro no es como la mía. Es mía, murmuré. Solo quiero mirar, insistió, intentando quitármela. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté, aferrándola. No, doña Cándida me la dio. Lo que pasó fue rápido. Leonor tiró con fuerza. Yo resistí y caímos al suelo, forcejeando. Escuché un crujido. Cuando nos separaron, la cabeza de la muñeca estaba rota en dos. El señor Barbosa, rojo de rabia, gritó frente a todos: ¿Quién te crees para atacar a mi invitada? No fue para esto que los dejamos entrar. Así agradeces nuestra generosidad. Pero, señor, ella quiso quitarme la muñeca. Intenté explicar sollozando. Mentirosa. Gente como tú no sabe valorar un favor. Hablaré con tu padre. Me echaron de la fiesta como a un perro. Corrí descalza, porque perdí una chancleta sosteniendo los pedazos de la muñeca, llorando como nunca. No era solo por la muñeca, era por la humillación, la injusticia, la alegría que duró tan poco. Al llegar a casa, mi madre, al verme, supo que algo grave había pasado. Conté todo, esperando consuelo, pero recibí una lección. ¿Ves? Esto pasa cuando quieres ser lo que no eres. Nuestro lugar es el trabajo, no las fiestas de ricos. Esa noche, mi padre llegó furioso. El capataz le había dicho que el señor amenazaba con despedirlo por mi comportamiento inaceptable. Recibí otra paliza con el cinturón de mi padre. Junto con la muñeca rota, enterré la esperanza de una infancia normal. Tras el incidente en la fiesta del señor Barbosa, mi vida en Santa Cruz do Río Pardo se volvió aún más estricta. Las reglas de mis padres, que ya eran pesadas, se endurecieron. No podía mirar hacia la hacienda del señor, hablar con nadie de la ciudad, ni descuidar las tareas de la casa. Mi madre, doña Sebastiana, repetía: «Tienes que compensar el problema que causaste». Mi padre, don Joaquín, estaba más callado, pero su silencio era una advertencia. El capataz le había dicho que el señor podía despedirlo, y cada día que llegaba a casa sin noticias de despido era un alivio, aunque venía con una mirada que pesaba como un castigo. Los años siguientes fueron una rutina de trabajo interminable. A los 13 años, mi madre me sacó de la escuela. Había aprendido a leer, escribir y hacer cuentas básicas hasta tercer grado, pero eso era todo. Estudiar no llena la panza, decía ella, con el mismo tono que usaba para prohibir juegos. Pronto te casarás. Necesitas aprender a cuidar una casa como se debe. Casarme no estaba en mis planes, pero en la cabeza de mis padres, una niña de 13 años ya estaba en edad de recibir pretendientes. El primero llegó cuando tenía 14, un viudo de 45 años, compañero de trabajo de mi padre, con 4 hijos y un pedazo de tierra propio. «Es una buena oportunidad», dijo mi padre, serio. «Tiene casa, no bebe mucho, será una vida mejor que la nuestra». Lloré escondida por días. No quería casarme, no quería criar hijos ajenos, no quería esa vida. Tenía sueños, aunque pequeños: aprender más, ver la ciudad grande, decidir mi propio camino. Fue mi abuela paterna, doña Angélica, quien me salvó. Vivía con nosotros desde que mi abuelo murió y era la única que a veces me defendía de las palizas, que me dejaba respirar un poco.
Cuando supo del plan de matrimonio, esperó a que mis padres salieran y vino a hablarme. Adelina, dijo, con su voz cansada, no tienes que aceptar esto. Me miró con ojos que parecían ver más allá de las reglas de la casa. Yo no pude elegir mi destino. Tu madre no pudo elegir el suyo, pero tú todavía puedes. La miré, sin entender, en nuestra familia, las mujeres no elegían nada. Escucha, continuó, bajando la voz como si temiera que alguien la oyera. Tengo un poco de dinero guardado. No es mucho, pero alcanza para que vayas a São Paulo, a la pensión de mi hermana, tu tía abuela Josefina. Te dará un cuarto y trabajo. Tendrás que trabajar duro allí también, pero podrás estudiar, construir una vida diferente. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero el miedo era inmenso. Fugarse, dejar a mi familia, ir a una ciudad que no conocía. No puedo, abuela, dije temblando. Papá y mamá nunca lo permitirían. ¿Y si descubren que me ayudaste? Ella tomó mis manos con las suyas, viejas y arrugadas, pero cálidas. Algunas reglas, hija, están para romperse. Tus padres se enojarán, sí, pero eso pasará. Lo que importa es que no vivas la misma vida que nosotras, que seas un poco libre. Tomé 2 semanas para reunir valor. El viudo venía cada vez más a casa, trayendo regalos para mis padres, mirándome de un modo que me daba escalofríos. Mi madre preparaba mi ajuar con retazos de tela, como si el matrimonio fuera inevitable. El miedo a esa vida era mayor que el miedo a lo desconocido. Una madrugada de junio, fría, cuando todos dormían, mi abuela me despertó. Sin hacer ruido, me ayudó a ponerme 2 mudas de ropa, una sobre otra, para no ocupar espacio en la bolsa. Me dio un dinero escondido en un jabón hueco y un papel con la dirección de tía Josefina. Ve con Dios, hija, susurró, abrazándome fuerte. Y no mires atrás. Juquiña, hijo del vecino con un camión viejo, esperaba en la carretera como acordamos. Iba a São Paulo con un cargamento de naranjas y aceptó darme un aventón a cambio de una gallina que mi abuela escondió. Me oculté bajo una lona, entre cajas de naranjas, temblando de frío y miedo. El viaje duró casi un día. Cuando llegamos a São Paulo, de noche, Juquiña me dejó en la terminal. Allí sola, con mi bolsa de ropa y un papel arrugado, sentí que el mundo me engulliría. La ciudad era un torbellino de gente, autos, luces, ruido. El aire olía extraño, quemaba la nariz. Pregunté a un guardia, mostrando la dirección de tía Josefina. Me miró desconfiado. Una niña de 14 años, sola, pero me explicó cómo tomar un autobús. Llegué a la pensión de tía Josefina cerca de medianoche, en el barrio del Brás, una calle estrecha con casas pegadas. Llamé, con el corazón en la mano, rezando para que me recibiera. Una señora flaca, de cabello blanco en un moño, abrió la puerta. Tú debes ser Adelina, dijo sin sonreír. Entra antes de que alguien te vea a estas horas. Tía Josefina no era cálida como mi abuela, sino práctica, directa, casi ruda. Pero esa noche me dio comida caliente, un baño y un cuartito en el ático. Las reglas son simples, explicó, mientras comía sopa en su cocina vacía. Trabajarás para pagar comida y estadía, limpieza, lavado, cocina.
Los sábados y domingos por la mañana son tuyos. Si quieres estudiar de noche, no me importa, pero cumple tus tareas. No era muy diferente de la vida en la Rosa, pero había una libertad que nunca había conocido. Nadie me golpeaba, nadie me gritaba por errores pequeños, y tenía tiempo que era mío. La pensión tenía 6 cuartos que tía Josefina alquilaba a trabajadores, en su mayoría hombres solteros del interior buscando suerte en la capital, obreros, vendedores, choferes, gente sencilla o la mayoría buena, pero siempre había alguno que me miraba como el viudo, haciéndome sentir incómoda. Aprende a que defenderte sola, aconsejó tía Josefina. Aquí no hay padre ni madre que te protejan. São Paulo se traga a niñas como tú todos los días. Los primeros meses lloré casi cada noche en mi cuartito, extrañando a mis hermanos, a mi abuela, incluso a mis padres, por duros que fueran. La culpa de haberlos abandonado me consumía. ¿Y si mi padre perdía el trabajo por mi culpa? ¿Y si mi madre sufría por mi fuga? ¿Y si mi abuela tenía problemas por ayudarme? Pero poco a poco me adapté. Tía Josefina, viendo mi interés por aprender, me matriculó en una escuela nocturna. Volver a estudiar, tras casi 2 años, fue como recuperar un pedazo de mí. El olor de los cuadernos nuevos, la emoción de sentarme en un pupitre, me hacían sentir viva. En la escuela conocí a Durbalina, una joven de 16 años que trabajaba como costurera de día. Fue mi primera amiga verdadera. Los fines de semana me llevaba a conocer la ciudad. Vi el río Tieté, la plaza d'Acé, el mercado municipal con frutas y verduras que nunca había visto. Un día me llevó al Parque Ibirapuera, recién inaugurado para el 4º centenario de São Paulo. Caminar por esos céspedes enormes, ver los lagos, los jardines, fue como descubrir que el mundo era mucho más grande que mi pueblo. ¿Sabes que podemos entrar a las cafeterías y tomar un refresco?, dijo Durbalina, señalando un local colorido. ¿Tenemos dinero para eso?, pregunté, insegura. En la Rosa, un refresco era un lujo anual. Guardé algo de mi paga, sonrió ella. Vamos, tienes que probar una Coca-Cola. Fue la primera vez que tomé un refresco. El sabor dulce, burbujeante, el vaso helado en la mano, sentada con mi amiga viendo pasar a la gente, parecía un sueño. «Es demasiado rico», exclamé, haciéndola reír. «Eres divertida, Adelina. Parece que nunca hubieras visto el mundo». «Y no lo he visto», respondí, pensativa. En casa no podíamos soñar con estas cosas. Ese momento, tomando Coca-Cola en el Ibirapuera, me mostró lo que mi abuela quiso al enviarme a São Paulo. No solo escapar de un matrimonio, sino experimentar la vida, tomar mis decisiones, descubrir quién era sin las reglas de otros. A los 15 años, tía Josefina dejó un paquete junto a mi café, un vestido azul con lunares blancos. «No puedo darte mucho», dijo, sin mirarme, como avergonzada por su gesto. «Pero una chica de 15 merece un vestido decente». Fue mi primer regalo desde la muñeca rota. Lo usé para la escuela, sintiéndome bonita por primera vez. Pero la vida en la pensión no era fácil. Despertaba a las 5 para preparar el desayuno de los huéspedes, limpiaba, lavaba, cocinaba. Mis manos, ya callosas de la rosa,
sumaron marcas de agua caliente y detergente, y siempre estaba la añoranza. Recibí una carta de mi abuela ese primer año, traída por un conocido. Contaba que mis padres se enfurecieron, que mi padre casi la golpeó al descubrir que me ayudó, pero que las cosas se calmaron. El viudo encontró otra chica. Mis hermanos preguntaban por mí. Mi madre, aunque dolida, dijo que era terca como ella de joven. «Te perdonarán algún día», escribió. «Vive tu vida, nieta». La vida en São Paulo, tras mi llegada a la pensión de tía Josefina, fue un torbellino de trabajo y aprendizaje. La ciudad, con su ruido constante y sus luces interminables, era a la vez aterradora y fascinante. A los 16 años, tía Josefina me llamó para una conversación seria en su sala. Pensé que había hecho algo mal, que me echaría, que tendría que volver al interior, pero su propuesta me dejó sin palabras. «Eres inteligente, niña, más que la mayoría que pasa por esta pensión», dijo, con su tono directo. «No puedes pasar la vida limpiando cuartos ajenos. Conseguí un puesto para ti en la fábrica de tejidos Matarazzo. Ganarás más que aquí. Podrás alquilar un cuartito propio si quieres y, si eres lista, hasta puedes prosperar». La idea de trabajar en una fábrica, tener mi propio salario, tal vez vivir sola, era más libertad de la que jamás soñé. Pero también daba miedo. La pensión, por dura que fuera, era mi único refugio en la ciudad. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me despiden?, pregunté, insegura. Tía Josefina tomó mis manos, algo que nunca hacía. «Siempre habrá lugar aquí si lo necesitas, pero no volverás. Seguirás adelante porque eres fuerte, Adelina, más de lo que crees». 2 días después, crucé los enormes portones de la fábrica Matarazzo, rodeada de cientos de mujeres, algunas jóvenes como yo, otras mayores, todas con la misma determinación de construir una vida mejor. Mi primer día fue un choque. El ruido era ensordecedor. Decenas de telares funcionando, máquinas golpeando sin parar, silbatos y gritos de supervisores. El aire estaba cargado de pelusas de algodón que se metían en la nariz, la boca, los ojos. Me pusieron en la sección de acabados, revisando metros de tela para detectar defectos. Debía estar de pie todo el día, inclinada sobre una mesa larga, con los ojos fijos en cada hilo. Las más experimentadas lo hacían casi sin mirar, solo con el tacto. Yo, novata, me concentraba tanto que al final del día mis ojos ardían y mi cabeza latía. «¿Te acostumbras?», me dijo Carmela, una italiana de unos 40 años que trabajaba a mi lado. Llegué aquí hace 15 años desde Italia. Los primeros días lloraba de dolor cada noche. Ahora ni lo siento. El supervisor, don Armando, era conocido por su exigencia. Nada se le escapaba. Un hilo suelto, un punto torcido, un descuido. En mi primera semana me sorprendió distraída y dio un golpe en la mesa que me hizo saltar. «Si durmieras menos de noche, no estarías soñando despierta. Cada error que dejas pasar es dinero que sale de mi bolsillo». Las jornadas eran de 12 horas, 6 días a la semana, con solo media hora para almorzar. Comía un sándwich rápido en el comedor ruidoso y volvía antes del silbato. Quien se retrasaba perdía parte del sueldo, pero ese trabajo significaba una libertad nueva. Al final del mes,
Recibí mi primer salario. Poco, pero suficiente para alquilar un cuartito en un cortijo cerca de la fábrica, comprar comida y guardar algunas monedas. Por primera vez me sostenía sola, tomaba mis propias decisiones. Compartí el cuarto con Eulina de Pernambuco, que huyó de la sequía, y Mafalda, hija de italianos del Vixiga. Éramos diferentes, pero nos entendíamos. Una noche, intentando dormir en el cuartito caluroso, Eulina dijo: «Cuando junte dinero, abriré una tiendita en mi barrio. No quiero envejecer en la fábrica como Carmela». «Yo seré costurera», añadió Mafalda. «Tengo mano con la aguja. Algún día abriré mi atelier. ¿Y tú, Adelina? ¿Cuál es tu sueño?». Me quedé callada. Nunca había soñado más allá de sobrevivir. En La Rosa, el futuro era casarse, tener hijos, trabajar hasta morir. «No sé», respondí. «Quiero estudiar más, aprender cosas que nunca me dejaron». Seguir estudiando mientras trabajaba fue duro. La escuela nocturna estaba al otro lado de la ciudad y llegaba agotada tras 12 horas de pie. A veces dormía en clases, pero no desistí. La profesora, doña Iracema, notó mi esfuerzo y me dio atención extra, quedándose después de clases para explicarme. Me prestó libros, romances, poesías, historias que abrían mundos nuevos. «Tienes una mente ávida, Adelina», dijo una vez. «No la desperdicies». En la fábrica conocí a Antenor, de la sección de calderas, 5 años mayor, con los ojos más gentiles que vi. A diferencia de los chicos que silbaban a las mujeres, él era respetuoso. Nos encontramos cuando mi máquina de coser se rompió. «Déjame ayudarte», dijo, con una caja de herramientas. En 5 minutos la arregló. «Gracias», dije, aliviada. Un error así podía costarme el sueldo. «De nada», respondió con una sonrisa tímida. «Si tienes problemas con las máquinas, llámame». Comenzamos a charlar en los descansos. Él contaba de su vida. Hijo de inmigrantes españoles, perdió a su padre joven, sostenía a su madre enferma y 2 hermanos. Yo hablaba de La Rosa, las reglas, mi fuga. Nunca me juzgó por dejar a mi familia. «Hiciste lo que necesitabas», dijo. «Eso no te hace mala persona». Los encuentros en el almuerzo se volvieron paseos dominicales, al parque, al cine, caminatas por São Paulo. Fue él quien me besó por primera vez en el Jardín da Luz a los 18 años. Sentí un cosquilleo en el estómago, miedo de no saber qué hacer, y luego un calor que me envolvió. Ese beso fue mi primer amor, algo puro en medio de tanta lucha. Tras 1 año en la fábrica, fui promovida a la sección de costura, un trabajo menos monótono, aunque seguía agotador. Mis dedos se llenaron de pinchazos de aguja, pero desarrollé una habilidad que sorprendía. Tía Josefina, al ver las cortinas que hice con retazos, mostró un raro orgullo. «Te dije que te las arreglarías». En 1961, la fábrica cambió. Se hablaba de sindicatos, derechos laborales, huelgas. Había reuniones secretas tras el turno, donde obreros mayores discutían jornadas más cortas, mejores condiciones, salarios justos. Antenor estaba involucrado y me invitó a participar. Al principio tuve miedo. Las palabras de mi padre resonaban:
No te metas donde no te llaman niña. Pero algo en mí había cambiado. ¿No te parece injusto trabajar 12 horas y apenas tener para comer? Preguntó Antenor, caminando tras el trabajo. ¿No merecemos más? Pensé en don Armando, gritando, en Carmela, encorvada tras 15 años, en niños de 12 años trabajando, escondidos en peores condiciones. Sí, respondí, pero tengo miedo de lo que pase si reclamamos. El miedo es lo que usan para controlarnos, dijo con convicción. Es el mismo miedo que tus padres usaban para mantenerte obediente. Pero, Adelina, la vida puede ser más que esto. Empecé a asistir a las reuniones del sindicato, sintiéndome fuera de lugar, una joven del interior entre hombres mayores. Pero había otras mujeres, cansadas de injusticias, decididas a luchar. Allí entendí que no era solo por salarios, era por dignidad, por ser tratados como personas, no máquinas. Antenor y yo nos acercamos más. Sus ideales, su gentileza, me hacían sentir que juntos podíamos construir algo mejor. En marzo de 1962, la tensión en la fábrica explotó. Los patrones recortaron sueldos, alegando problemas financieros mientras aumentaban las horas. Despedían sin aviso ni indemnización. La gota que colmó el vaso fue cuando Sebastián, un obrero de 20 años, perdió un brazo en una máquina sin protección y fue despedido sin ayuda. El sindicato organizó una huelga. Antenor fue uno de los líderes. No tienes que venir si tienes miedo, me dijo la noche anterior. Lo entenderé, tomé su mano. Estaré allí. Todos merecemos respeto. El día de la huelga llegué temprano a los portones. El clima era tenso, con policías vigilando. Los organizadores repartían pancartas con demandas. Antenor coordinaba, hablando con obreros de otras fábricas que vinieron en solidaridad. Vi a don Armando mirándome desde el otro lado, con odio. Supe que mi empleo estaba en riesgo, pero no me arrepentí. La policía avanzó con garrotes. Vi amigos golpeados, arrastrados, metidos en furgones. Mujeres mayores enfrentaban a los agentes con una valentía que no sabía que existía. Cuando arrestaron a Antenor, mientras negociaba con los policías, corrí tras la furgoneta gritando su nombre, pero otros obreros me detuvieron. No servirá, niña, dijo un hombre canoso. Solo te arrestarán también. Esa noche, en mi cuarto con Eulina y Mafalda, sentí que el mundo se derrumbaba. No sabía dónde estaba Antenor, si aún tenía empleo, cómo pagaría el alquiler. ¿Qué haré ahora? Sollocé. Eulina tomó mis manos. Lo que siempre has hecho, Adelina, sobrevivir, adaptarte, seguir adelante. Eres como nosotras, una mujer sin el lujo de rendirse. Tenía 18 años y mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. La fábrica reabrió una semana después, pero mi nombre estaba en la lista de no readmitidos. El guardia me bloqueó. Órdenes de don Armando. Tú y los alborotadores no son bienvenidos. Salí con el corazón pesado. No era solo el empleo, era la incertidumbre sobre Antenor. Nadie sabía dónde estaban los líderes. Algunos decían que en la comisaría del Brás, otros que los trasladaron fuera de la ciudad. Pasé días buscando trabajo, tocando puertas en fábricas, talleres, tiendas,
pero mi fama de agitadora me precedía. Nadie quería contratarme. Eulina me salvó. Su hermana, cocinera en una casa rica de Jardins, supo de un puesto de empleada doméstica en una casa vecina. No es lo que quieres, lo sé, dijo Eulina, pero es un techo y comida mientras encuentras algo mejor. 3 semanas después de la huelga, me mudé a la casa de los Almeida, una familia adinerada. Él, dueño de una importadora. Ella, dedicada a reuniones sociales. Tenían 2 hijos adultos que no vivían allí. El trabajo era pesado. Limpiar la enorme casa, lavar, planchar, ayudar en la cocina. El día empezaba a las 6 y terminaba pasadas las 10. Dormía en un cuartito en el patio trasero, mi primer espacio propio. Doña Cecilia, la patrona, no era mala, pero vivía en otro mundo. Me trataba como a una niña que necesitaba supervisión, explicando lo básico como si nunca hubiera limpiado. Adelina querida, no se plancha así una camisa de lino. Déjame mostrarte, decía, con manos suaves que no conocían el trabajo duro, enseñándome algo que hacía desde los 7. Lo peor era la soledad. En la fábrica estaba rodeada de gente como yo. En Jardins pasaba días sola en esa casa enorme, mientras los patrones vivían sus vidas. En mis pocos días libres buscaba noticias de Antenor en el sindicato, con excompañeros en la comisaría. Tras 2 meses, recibí una carta bajo la puerta de mi cuarto. Era de él, con letra temblorosa. Contaba que estuvo preso semanas, interrogado, y fue liberado con la condición de dejar São Paulo. Regresaba a su pueblo en el interior. Volveré por ti cuando me establezca, si aún me quieres, escribió. No puedo pedirte que esperes, pero lo que siento por ti es verdadero. Lloré, reí, sentí rabia y esperanza. Respondí, diciendo que lo esperaría, que lo que vivimos era real. Pero en el fondo, sabía que la vida no siempre cumple las promesas del corazón. La vida en la casa de los Almeida era un torbellino de tareas, pero también un refugio temporal tras la pérdida del empleo en la fábrica Matarazzo. Limpiar una mansión enorme, lavar, planchar, ayudar en la cocina. El día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba después de las 10 de la noche. Dormía en un cuartito pequeño en el patio trasero, mi primer espacio propio, aunque fuera modesto. Doña Cecilia, la patrona, no era cruel, pero vivía en un mundo distinto al mío. Me trataba como a una niña que necesitaba guía constante. Adelina querida, no se plancha así una camisa de lino. Déjame mostrarte, decía, enseñándome algo que hacía desde los 7 años con sus manos suaves, nunca tocadas por el trabajo duro. La soledad era lo más pesado. En la fábrica estaba rodeada de gente como yo, con historias similares. En Jardins pasaba días sola en esa casa enorme, mientras los Almeida vivían sus vidas de reuniones y compromisos sociales. Mis días libres, pocos, los dedicaba a buscar noticias de Antenor. Visité el sindicato, hablé con excompañeros, incluso fui a la comisaría del Brás, pero nadie sabía dónde estaba. 2 meses después de la huelga, una carta suya apareció bajo la puerta de mi cuarto. Con letra temblorosa, contaba que había estado preso, interrogado
y liberado con la condición de dejar São Paulo, regresaba a su pueblo en el interior. «Volveré por ti cuando me establezca, si aún me quieres», escribió. «No puedo pedirte que esperes, pero lo que siento es verdadero». Lloré al leerla, sintiendo rabia, esperanza y tristeza. Respondí diciendo que lo esperaría, que nuestro amor era real, pero en el fondo sabía que la vida no siempre cumple las promesas del corazón. Las semanas en la casa de los Almeida se convirtieron en meses. Me adapté, como siempre, pero la rutina era agotadora. Doña Cecilia, sin embargo, comenzó a confiar en mí, especialmente al descubrir que sabía leer y escribir bien, algo raro entre las empleadas de la época. Una tarde, me sorprendió leyendo un libro en mi breve descanso. «¿Dónde aprendiste a leer así, Adelina?», preguntó, asombrada. «Estudié hasta donde pude, doña Cecilia, y sigo estudiando de noche», respondí. Desde entonces me prestó libros de su biblioteca, romances, poesías, historias que me transportaban a mundos lejanos. Un día, tras observarme, hizo una propuesta inesperada. «Adelina, mi amiga Eleonora necesita ayuda en la biblioteca de una escuela que dirige. Es un trabajo más ligero que este y podrías continuar tus estudios». Me quedé sin palabras. ¿Trabajar en una biblioteca rodeada de libros, estudiando? «Pero, doña Cecilia, necesitará otra empleada», dije, insegura. «Ya encontré a alguien», sonrió. «La sobrina de la cocinera de mi hermana. Y, para ser honesta, eres demasiado inteligente para pasar la vida limpiando casas ajenas». En 1963 me mudé a una pensión de mujeres cerca de la biblioteca municipal y comencé a trabajar en la escuela para señoritas Santa Marcelina en Perdices. Mi tarea era organizar libros, ayudar a las alumnas a encontrar lo que necesitaban y mantener la biblioteca limpia. Doña Eleonora, la directora, era una mujer alta, elegante, con una mirada que parecía atravesar el alma. Al principio temblaba al oír sus pasos, pero pronto descubrí que tras su apariencia severa había un corazón generoso. «¿Te gustaría asistir a algunas clases, Adelina?», preguntó tras mi primera semana, notando cómo miraba las aulas al pasar. «Tenemos vacantes en el curso nocturno para adultos». A los 19 años volví a estudiar regularmente. De día trabajaba en la biblioteca. De noche me sentaba en los pupitres con otras mujeres que como yo buscaban una educación negada. Era agotador, pero cada clase era una victoria, un paso hacia un sueño que aún no definía del todo. Las cartas de Antenor seguían llegando, al principio regulares, contando de su vida en el interior, su trabajo en un taller mecánico, sus planes de volver a São Paulo. Yo respondía, hablando de mi nuevo trabajo, mis estudios, mi vida. Pero con el tiempo, sus cartas se espaciaron, una por mes, luego cada 2 meses, hasta que una llegó diferente. Antenor escribió que había conocido a una joven, hija del dueño del taller. Se estaban acercando y él se sentía dividido. «Mereces a alguien a tu lado, no solo promesas en una carta», decía. «Tal vez el destino tenga otros planes para nosotros». Leí esas palabras con un nudo en la garganta. Quise gritar, tomar un tren a su pueblo,
luchar por nuestro amor, pero la mujer que me estaba convirtiendo entendía que la vida sigue caminos impredecibles. Respondí con sinceridad, deseándole felicidad, diciendo que guardaría lo que vivimos. Fue una de las cartas más difíciles que escribí, pero era lo correcto. La vida en Santa Marcelina continuó. Me convertí en más que una auxiliar de biblioteca, ayudando a las alumnas con dificultades en portugués y literatura. Doña Eleonora lo notó. ¿Has pensado en ser maestra, Adelina?, preguntó tras verme explicar un poema de Castro Alves. ¿Maestra, yo? La idea parecía absurda. Una niña de la Rosa, fugitiva, empleada doméstica, ¿cómo podría? ¿Por qué no?, respondió ella. Tienes un don natural para enseñar, y tu historia aporta una perspectiva única. A los 21, comencé el curso de magisterio por las noches, mientras trabajaba de día, las noches en vela estudiando, los fines de semana con libros. Eran agotadores, pero cada obstáculo superado era una conquista. En esa época, recibí una noticia que me sacudió. Mi abuela, doña Angélica, había fallecido. La carta vino de Aparecida, mi hermana menor, que había encontrado mi dirección. Contaba que la abuela murió en paz, durmiendo, y que sus últimas palabras sobre mí fueron de orgullo. Siempre decía que eras la más valiente, que tuviste el coraje que ella no tuvo de joven. Lloré por días. Mi abuela fue la única que me entendió, que vio más allá de las reglas, que me dio la oportunidad de ser libre. Su pérdida dejó un vacío, pero también una determinación. Debía honrar su fe en mí. Esa pérdida me hizo pensar en mi pasado. La culpa por dejar a mi familia nunca se fue del todo. Decidí escribir a Aparecida, contando de mi vida en São Paulo, los trabajos, los estudios, las conquistas. Pregunté por ella, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Su respuesta fue cálida, inesperada. Contó que las cosas habían mejorado en La Rosa. Mi padre compró un terreno pequeño, suficiente para no depender tanto del señor Barbosa. Mi madre enfermó años atrás, pero se recuperó. Hablan de ti a veces, escribió. Papá no dice mucho, pero mamá guarda una foto tuya de niña cerca de la cama. Creo que en el fondo entienden por qué te fuiste. Esas palabras fueron un bálsamo para una herida que aún sangraba. Doña Eleonora, notando mi inquietud, me aconsejó: a veces necesitamos revisitar el pasado para avanzar de verdad, no para quedarnos, sino para hacer las paces con quienes fuimos y con quienes dejamos atrás. Sus palabras resonaron. Estaba a punto de graduarme en el magisterio, de dar un gran paso en mi vida, pero sentía que necesitaba cerrar ese capítulo. Compré un pasaje de autobús a Santa Cruz do Río Pardo, después de casi 8 años. Quería que fuera una sorpresa, ver la reacción de mis padres sin preparación. Tal vez era un error, pero lo necesitaba. La víspera del viaje, mientras preparaba mi maleta, pensé en todo lo vivido: la pensión de tía Josefina, la fábrica, la huelga, Antenor, el trabajo doméstico, la biblioteca, los estudios. Cada experiencia me había moldeado, me había hecho la mujer que era. En el espejo vi a una joven de cabello cuidado, postura erguida, mirada confiada, tan distinta de la niña de trenzas asustada.
El autobús salió por la carretera de tierra, levantando polvo rojo. Cada kilómetro me acercaba a mi pueblo, haciendo mi corazón latir más fuerte. Los paisajes se volvían familiares, los pastos, los cafetales, las casitas en los cerros. Al llegar a la terminal improvisada, un techo de zinc junto al almacén, mis piernas temblaban. Aparecida prometió esperarme, pero por un momento temí que nadie viniera. Entonces la vi, una joven de 18 años, con una trenza como la que nuestra madre nos obligaba a usar, pero con ojos más confiados. Adelina, preguntó acercándose. Soy yo, Aparecida, respondí. Nos miramos incrédulas, tulas, y nos abrazamos en la terminal llorando y riendo. Estás tan distinta, dijo, examinándome. Pareces una señorita de ciudad. Yo también la observaba. Sus manos, aunque jóvenes, tenían callos, pero había una libertad en su postura que no recordaba en nuestra familia. ¿Cómo están todos?, pregunté, caminando hacia la casa. No quise tomar un taxi. Quería sentir las calles, reconocer el pueblo. Están bien, dijo Aparecida, nerviosa. Papá está más viejo, con el cabello blanco. Mamá tuvo problemas de salud, pero está mejor, más tranquila. ¿Saben que vengo? No, hice como pediste, pero he hablado de ti desde que nos escribimos, contando de tu vida en São Paulo. Creo que ayudó. La casa había cambiado. Ya no era el ranchito de 2 cuartos. Tenía 2 habitaciones más, paredes pintadas de azul claro, un cercado de madera, ropa colorida en el tendedero. Me detuve frente al portón, incapaz de dar un paso más. ¿Y si me rechazaban? Todo estará bien, susurró Aparecida, apretando mi mano. Entramos al pequeño jardín. La puerta estaba abierta, como era costumbre. Oí la voz de mi madre, más suave que antes, hablando con alguien. Mamá, llamó Aparecida, alguien vino a verte. Di un paso, saliendo de la sombra del pasillo a la luz de la sala. Allí estaba doña Sebastiana, más vieja, con cabello gris, líneas profundas en el rostro, sentada en una mecedora que no existía antes, con un bordado en el regazo. Nuestros ojos se encontraron y por un instante nadie habló. Vi el reconocimiento en su mirada, luego sorpresa y algo nuevo, alivio y arrepentimiento. «Adelina», dijo casi en un susurro, «¿eres tú mi hija?» «Sí, mamá», respondí, con la garganta apretada. «Soy yo», se levantó lentamente como si no creyera lo que veía. Dio 2 pasos y se detuvo, insegura. Era extraño verla así, siempre tan firme. «¿Estás bien?», preguntó, examinándome. «Estoy, mamá. Muy bien». Entonces, algo inesperado. Mi madre, que nunca mostraba afecto, abrió los brazos. Dudé un segundo antes de abrazarla. Fue torpe, como si no supiéramos cómo hacerlo, pero real. Sentí el olor familiar a jabón casero y hierbas del patio. «Perdóname», susurró, «perdóname por todo». El abrazo de mi madre en la sala de nuestra casa en Santa Cruz do Río Pardo fue un momento que nunca olvidaré. Fue torpe, inseguro, pero cargado de un amor que había estado enterrado bajo años de reglas y silencios. «Perdóname, Adelina», susurró doña Sebastiana, con lágrimas que nunca le había visto derramar.
perdóname por todo lo que te hice pasar. No respondí de inmediato. Las palabras se atascaban en mi garganta. Había esperado ese momento durante tanto tiempo, imaginado 1000 formas de confrontarla, pero ahora, frente a ella, solo sentía alivio. «Está bien, mamá», dije finalmente, con voz temblorosa. «Ya pasó». Mi padre, don Joaquín, entró poco después, con el sombrero en la mano y los ojos abiertos de asombro. «¿Adelina?», llamó, su voz ronca por la emoción. Me volví hacia él secando mis lágrimas. Estaba más viejo, encorvado, con el rostro marcado por el sol y el tiempo, pero sus ojos eran los mismos que me intimidaban de niña. «Hola, papá», dije, insegura. Él dio un paso, luego otro, como si temiera que yo fuera a desvanecerse. «Has crecido», comentó, torpe, sin saber qué más decir. «Crecí, papá», respondí, sonriendo débilmente. «En muchos sentidos». Por un momento nos miramos en silencio hasta que una sonrisa, rara y genuina, iluminó su rostro curtido. «Bienvenida de vuelta, hija», dijo, y esas palabras simples fueron como un bálsamo para una herida que aún dolía. Esa noche fue una de las más extraordinarias de mi vida. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, una mesa nueva, más grande que la antigua, y compartimos 8 años de historias. Conté sobre São Paulo, la pensión de tía Josefina, la fábrica, la huelga, el trabajo doméstico, la biblioteca, mis estudios. Omití las partes más duras, como la prisión de Antenor o las noches de hambre, pero fui honesta sobre cómo había construido mi vida. Ellos escucharon con una atención que nunca habían mostrado antes. Mi madre asentía, como si no creyera del todo lo que oía. Mi padre, más callado, no apartaba los ojos de mí. «¿Entonces vas a ser maestra?», preguntó mi madre cuando conté del curso de magisterio. «Si Dios quiere, sí». «Estoy casi terminando», respondí. «¿Quién lo diría?», murmuró ella, más para sí misma. «Mi hija maestra», había orgullo en su voz, un orgullo que nunca había escuchado. Mis hermanos, que llegaron al saber de mi visita, estaban fascinados. Para ellos era casi una figura de cuento, alguien que había escapado del destino trazado en la rosa y visto el mundo. Cuando quedamos solas en la cocina, mi madre se abrió como nunca. «Después de que te fuiste, algo cambió en mí», confesó, sosteniendo una taza de café. «Primero fue rabia, claro, contigo, con tu abuela por ayudarte, conmigo misma por no darme cuenta, pero luego fue como despertar de un mal sueño». Miró por la ventana hacia la noche estrellada. «Pensé en mi madre, en cómo me crió igual que a ti, con reglas, trabajo, dureza. Me di cuenta de que estaba repitiendo todo, como si no hubiera otro camino». Sus palabras me sorprendieron. Nunca la imaginé capaz de tal reflexión. «Con tus hermanos, sobre todo con las niñas, traté de ser diferente», continuó. «No del todo. Algunas cosas están muy arraigadas, pero suficiente para que tuvieran un poco más de respiro. Por eso Aparecida parece distinta, más libre». Asentí, notando cómo mi hermana menor tenía una chispa que yo no tuve a su edad. «Hice tanto daño, Adelina», dijo con voz quebrada. «No supe ser la madre que necesitabas». Tomé su mano.
algo que nunca había hecho. Lo hiciste lo mejor que pudiste, mamá, y ahora estamos aquí. Reímos juntas, un momento tan raro que quise guardarlo para siempre. Me enseñaste, aunque no lo quisieras. Dije, por eso soy quien soy. Los días siguientes en Santa Cruz do Río Pardo fueron de reconexión. Mi padre, aunque reservado, hablaba más. Preguntaba por mi vida. Incluso pidió que le leyera un fragmento de un libro que traje. Mi madre me mostró su pequeño jardín de flores, algo impensable antes, cuando cada centímetro de tierra debía ser productivo. Es un lujo, lo sé, dijo, casi excusándose, pero tu padre insistió en que necesitaba algo solo para mí, algo que me diera alegría. La palabra alegría era nueva en nuestra familia. Antes, todo era deber, necesidad, supervivencia. El último día, antes de tomar el autobús de vuelta, tuve una conversación con mi padre en la veranda, una novedad construida por él. Cuando te fuiste, comenzó, mirando los campos, pensé que había fallado como padre. Creí que no respetaste mi autoridad, el camino que tracé para ti. Estaba enojado, avergonzado. Los vecinos hablaban. El Señor se enteró. Tragué saliva, sintiendo la culpa de siempre. Pero con el tiempo continuó. Vi que la falla no fue tuya, sino mía, por no darme cuenta de que necesitabas más de lo que podía ofrecerte aquí. Se volvió hacia mí, un gesto raro. Tienes coraje, Adelina, más del que yo jamás tuve. Saliste al mundo, construiste tu vida, y mírate ahora, una mujer educada, independiente, que será maestra. Había orgullo genuino en sus ojos. Solo quiero decir que estoy orgulloso de ti, hija, y que te quiero, aunque no sepa cómo mostrarlo bien. Esas palabras fueron el regalo más precioso que mi padre pudo darme, el reconocimiento que no sabía cuánto necesitaba. Lo abracé, algo que nunca hacíamos, y sentí que por fin cerrábamos un capítulo doloroso. Al tomar el autobús de regreso a São Paulo, no huía como la primera vez. Elegía la vida que había construido, con la paz de la reconciliación. Sabía que siempre tendría un lugar al que volver. De vuelta en la ciudad, me gradué del curso de magisterio y comencé a dar clases en escuelas públicas de la periferia, eligiendo trabajar con niños cuyas historias se parecían a la mía, hijos de obreros, de migrantes, que necesitaban a alguien que creyera en ellos. Cada día en el aula era una forma de honrar a mi abuela, a doña Eleonora, a todas las mujeres que me dieron una oportunidad. En 1967 conocí a Mario, un profesor de matemáticas en la misma escuela. Era viudo, con una hija de 5 años. Luisa, nos enamoramos despacio, con la madurez de quienes han conocido el sufrimiento y valoran la felicidad tranquila. Mario era diferente a Antenor, menos idealista, más práctico, pero con un corazón inmenso. Me propuso matrimonio en 1968 y acepté, sabiendo que esta vez era mi elección, no una imposición. La boda fue sencilla, en una iglesia de Perdices. Mis padres vinieron, su primera vez en São Paulo, ver a mi madre con un vestido nuevo y a mi padre, incómodo pero orgulloso, fue un cierre perfecto para nuestra reconciliación. Criamos a Luisa,
como nuestra. Y luego tuvimos a Pedro y Clara. En su crianza apliqué lo que aprendí. Reglas, sí, pero también amor, libertad, respeto por su individualidad. Les di lo que me faltó, el derecho a jugar, a ser niños. Les conté historias al anochecer, como mi madre hacía antes, pero también historias de lucha, de mi abuela, de cómo llegué a San Paulo con un papel arrugado y un sueño. Quise que supieran que la vida puede ser dura, pero siempre hay un camino hacia algo mejor. Con los años, regresé varias veces a Santa Cruz do Río Pardo, llevando a Mario, a los niños. Vi a mis padres envejecer con más serenidad de lo que imaginé. Mi madre cultivaba su jardín, mi padre hablaba más, incluso reía a veces. Mis hermanos crecieron. Aparecida tuvo hijos, Manuel abrió una tienda, los menores estudiaron más de lo que yo pude. La distancia nunca desapareció del todo. Algunas heridas dejan cicatrices, pero construimos puentes sobre esos abismos, con visitas, cartas y un amor que, aunque imperfecto, era real. Hoy, a los 78 años, miro atrás y veo que cada paso, incluso los más dolorosos, me trajo aquí. El abandono de mi infancia, las reglas que me asfixiaban, la fuga a São Paulo, la pérdida de Antenor, la reconciliación con mi familia, todo me moldeó. Aprendí que el perdón no borra el pasado, pero aligera el futuro. Perdoné a mis padres, no porque lo merecieran siempre, sino porque yo merecía paz. Perdoné a Antenor, porque su amor, aunque breve, fue verdadero. Y me perdoné por la rabia que cargué, por los años que fui dura cuando solo quería ser niña. Mi casa sigue siendo sencilla, pero está llena de vida. Mis hijos, nietos, las visitas de mis hermanos, los niños juegan en el patio donde yo solo trabajé, y cada risa suya es una victoria sobre el pasado. La vida da muchas vueltas, y las cosas más duras nos enseñan las lecciones más profundas. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda que hay una fuerza en ti que aún no conoces, una que aparece cuando todo parece imposible. Mi historia no es solo mía, es de todos los que han cargado pesos que no les correspondían. Si te tocó, comparte qué aprendiste, deja tu comentario, suscríbete, dinos desde qué ciudad escuchas. Compartir nuestras historias nos recuerda que nadie pasa por esta vida solo. A los 78 años, sentada en esta veranda, mirando el patio donde mis nietos y bisnietos juegan libres, siento que he vivido varias vidas en una. Cada etapa, la infancia robada por el trabajo, la fuga a São Paulo, los días en la fábrica, la biblioteca, la enseñanza, el amor, la reconciliación con mi familia, dejó cicatrices, pero también lecciones que me moldearon. Mi historia no es solo un relato de lucha, es un testimonio de cómo incluso en las circunstancias más duras es posible encontrar un camino hacia la libertad, hacia una vida que se elige con valentía y propósito. Tras mi regreso a Santa Cruz do Río Pardo en 1963, la relación con mi familia nunca volvió a ser la de antes, pero se transformó en algo más auténtico. Mis padres, doña Sebastiana y don Joaquín, aprendieron a verme no como la niña rebelde que huyó, sino como una mujer que había forjado su propio destino. Las visitas
se volvieron más frecuentes con los años. Llevé a Mario, mi esposo, y a nuestros hijos, Luisa, Pedro y Clara, a conocer el pueblo, los campos donde crecí, la casa sencilla que alguna vez fue mi prisión y mi hogar. Ver a mi madre enseñando a mis hijos a hacer pan casero, o a mi padre, más viejo y suave, contándoles historias de su juventud, fue un regalo que no esperaba. Mi madre, con el tiempo, se abrió más. En una de esas visitas, mientras caminábamos por su jardín de flores, me confesó algo que nunca olvidaré. Adelina, cuando te fuiste pensé que había perdido a mi hija para siempre, dijo con voz temblorosa. Pero verte ahora, con tu familia, tus logros, me hace sentir que, aunque fui dura, algo bueno salió de todo eso. La abracé, sintiendo que por fin entendíamos el dolor de la otra. Mi padre, aunque nunca fue de muchas palabras, mostró su orgullo a su manera. En su última visita a São Paulo, antes de enfermarse, me llevó aparte y dijo: «Hiciste bien en no quedarte, hija. Este mundo grande te necesitaba más que nuestra Rosa». La enseñanza se convirtió en mi vocación. Trabajé en escuelas públicas de la periferia de São Paulo, con niños que, como yo, crecían bajo el peso de la pobreza y las expectativas limitadas. Cada clase era una oportunidad de mostrarles que el mundo era más grande de lo que veían, que podían soñar más allá de la fábrica o el campo. Les conté historias, no solo de libros, sino de mi vida. La niña que no podía jugar, la joven que huyó con un papel arrugado, la mujer que aprendió a leer el mundo. Quería que supieran que, aunque la vida fuera dura, siempre había un camino hacia algo mejor. Mario, mi esposo, fue mi compañero en esa misión. Como profesor de matemáticas, compartía mi pasión por la educación. Juntos, criamos a nuestros hijos con un equilibrio que yo nunca conocí. Disciplina, pero también amor, risas, tiempo para jugar. Luisa, la hija de Mario, creció como nuestra, con una dulzura que me recordaba a mi abuela Angélica. Pedro y Clara, nuestros hijos biológicos, heredaron nuestra tenacidad. Les di lo que me faltó, una infancia llena de juegos, libros y la certeza de que eran amados sin condiciones. Cada noche les contaba historias de mi madre cantando nanas, de mi padre trabajando la tierra, de mi fuga a São Paulo. Quería que entendieran de dónde venían, pero también que no estaban atados a ese pasado. Con los años mi familia creció. Luisa se convirtió en enfermera, casándose con un hombre bueno que la hacía reír. Pedro estudió ingeniería, siempre con un cuaderno lleno de cálculos y sueños. Clara, la menor, siguió mis pasos, convirtiéndose en maestra, con una pasión por enseñar que me llenaba de orgullo. Mis nietos llegaron trayendo una alegría que nunca imaginé posible. Verlos correr por el patio, libres, sin el peso del trabajo que yo cargué de niña, era como sanar a la Adelina de 7 años que lloró por una muñeca quemada. Mis hermanos también construyeron sus vidas. Aparecida, mi hermana menor, tuvo hijos y un hogar lleno de risas. Manuel abrió una pequeña tienda en el pueblo, prosperando más de lo que nuestro padre jamás soñó. Los menores estudiaron más de lo que yo pude, gracias a los cambios que mi madre lentamente
permitió en sus vidas. Nos manteníamos conectados con visitas, cartas y más tarde llamadas telefónicas. La distancia física nunca borró el lazo que reconstruimos, aunque las cicatrices del pasado seguían allí, recordándonos lo frágil que puede ser el amor familiar. Mi madre murió en 1955, tranquila, rodeada de sus hijos y nietos. Su jardín de flores seguía floreciendo, un testamento de la mujer que aprendió tarde a buscar alegría. Mi padre la siguió 2 años después, con un corazón debilitado, pero en paz. En su funeral encontré una carta que había escrito para mí, escondida en su Biblia. Adelina, hija, decía, con su letra temblorosa, nunca te dije lo suficiente, cuánto te admiro. Fuiste más valiente que yo, y eso me hace feliz. Cuida a tus hermanos, como siempre lo hiciste. Lloré al leerla, no solo por su pérdida, sino por la certeza de que al final nos entendimos. A lo largo de los años, mi vida como maestra me dio más de lo que podía imaginar. No solo formé a generaciones de niños, sino que encontré un propósito: mostrar que la educación es una puerta hacia la libertad. Me jubilé a los 65, pero seguí dando clases voluntarias en comunidades pobres, porque sentía que aún tenía mucho que dar. Mario y yo envejecimos juntos, con la complicidad de quienes han enfrentado la vida de la mano. Él murió en 2005, dejándome un vacío inmenso, pero también la certeza de que nuestro amor fue un refugio en un mundo a menudo cruel. Hoy mi casa es sencilla, pero rebosa de vida. Mis hijos, nietos y bisnietos la llenan de risas y caos. Cada vez que los veo jugar en el patio, libres de las reglas que me ataron, siento que he roto un ciclo que comenzó mucho antes de mí. Mi infancia fue robada por el trabajo, la dureza, las expectativas de una vida que no elegí, pero de ese dolor nació una fuerza que me llevó a São Paulo, a las aulas, a una familia construida con amor. Cada paso, incluso los más dolorosos, fue una lección: que el perdón no borra el pasado, pero aligera el futuro; que la libertad se conquista con valentía; que el amor, aunque imperfecto, puede sanar. Perdoné a mis padres, no porque siempre lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Perdoné a Antenor, porque su amor, aunque breve, me mostró que era digna de ser amada. Perdoné a Leonor, la niña que se burló de mis chancletas, porque su crueldad fue solo un reflejo de un mundo que divide a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Y me perdoné a mí misma, por la rabia que cargué, por los años que fui dura cuando solo quería ser niña. Ese perdón me permitió construir una vida que, aunque no perfecta, es mía. Mi mayor herencia no es material, sino las vidas que toqué. Mis hijos crecieron sabiendo que podían soñar sin límites. Mis nietos y bisnietos juegan en un patio que para mí solo conoció trabajo, y cada risa suya es una victoria sobre el pasado. Enseñé a generaciones de niños que el mundo es más grande de lo que ven, que sus historias, como la mía, tienen valor. Y cuento esta historia para que otros, que han sentido el peso de una infancia robada, encuentren fuerza en mis palabras. No estamos solos. Nuestras luchas, nuestros sueños, nuestra humanidad nos conectan.
Hay tantas Adelinas por ahí, personas que crecieron bajo reglas que asfixian, expectativas que limitan, tradiciones que aprisionan. Quiero que sepan que es posible reescribir su historia, que siempre hay un camino hacia la libertad. No es fácil, exige coraje, persistencia y la capacidad de perdonar a otros y a uno mismo. Pero la libertad al otro lado vale cada paso. Cuando veo a mis bisnietos correr, pienso en la niña que no pudo y siento que de alguna forma ella también está corriendo ahora, libre al fin. Esta historia es mi legado, no solo para mi familia, sino para todos los que la escuchan. Es un recordatorio de que las heridas del pasado no nos definen, sino cómo elegimos sanarlas. Cada relato que compartimos, cada lágrima que derramamos, cada risa que encontramos, construye puentes hacia un futuro mejor. La verdadera herencia no está en lo que poseemos, sino en los ciclos que rompemos, los caminos que abrimos para que otros los recorran con más luz. Mi abuela Angélica me dio un papel arrugado y un sueño. Yo quiero darles a ustedes una historia y la certeza de que, sin importar cuán pesado sea el camino, siempre pueden dar un paso más. Si mi relato te tocó, comparte qué aprendiste, qué te enseñó sobre el perdón, la libertad, la resiliencia. Deja tu comentario, suscríbete al canal, dinos desde qué ciudad escuchas. Estas historias son nuestras, de todos los que han luchado por ser más que las cadenas que los ataron. Y si conoces a alguien que necesita recordar que puede reescribir su historia, comparte este relato con ellos. A veces, una palabra, un cuento, puede ser el empujón que necesitan para dar ese primer paso, porque la libertad, aunque difícil, siempre está al alcance y juntos podemos asegurarnos de que las generaciones futuras no luchen las mismas batallas, sino que partan desde un lugar más luminoso, lleno de posibilidades. Un abrazo grande y hasta la próxima.